El estudio de las primeras sociedades humanas proporciona una visión fundamental sobre los orígenes de la organización social, los sistemas económicos y las estructuras de liderazgo que influenciaron las civilizaciones posteriores. Las sociedades comunales primitivas, que existieron antes del surgimiento de jerarquías basadas en clases, se caracterizaban por la propiedad colectiva de los recursos y el trabajo cooperativo. En estas sociedades surgió un liderazgo tribal temprano, destinado a coordinar actividades grupales, resolver conflictos y garantizar la supervivencia de la comunidad. Comprender estos sistemas primitivos nos ayuda a contextualizar el desarrollo de instituciones políticas y económicas más complejas. 1. Características de las sociedades comunales primitivas. Las sociedades comunales primitivas fueron la primera forma de organización social humana, anterior a la propiedad privada y la estratificación de clases. Estas sociedades, generalmente asociadas con comunidades de cazadores-recolectores y agricultores tempranos, presentaban las siguientes características. Propiedad colectiva de los recursos. La tierra, las herramientas y los alimentos eran compartidos por toda la comunidad, en lugar de ser propiedad de individuos. La idea de propiedad privada aún no existía en la forma en que se desarrolló posteriormente. Economía de subsistencia. La producción se basaba en la caza, la pesca, la recolección y, posteriormente, en la agricultura incipiente. No existía un excedente significativo y los bienes se destinaban al consumo inmediato. Estructura social igualitaria. Como nadie poseía más que los demás, se mantenía la igualdad económica y social. Las diferencias de estatus se basaban en la edad, la habilidad o la experiencia en lugar de la riqueza. Organización basada en el parentesco. Las sociedades se estructuraban en torno a unidades familiares extendidas o clanes, los cuales brindaban apoyo, seguridad y mano de obra. Trabajo cooperativo. Las tareas se distribuían según la edad, el género y la capacidad de cada miembro, asegurando equidad y eficiencia en actividades como la caza, la recolección y el cuidado de los niños. Estas características reflejan que las sociedades comunales primitivas operaban bajo el principio de ayuda mutua, donde el bienestar del grupo tenía prioridad sobre el beneficio individual. 2. El papel del liderazgo tribal temprano. A pesar de su carácter igualitario, estas sociedades requerían alguna forma de liderazgo para la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la organización de actividades colectivas. Sin embargo, este liderazgo no era centralizado ni coercitivo, sino que operaba de manera flexible y consultiva. Sus principales características eran: toma de decisiones por consenso. Los líderes no imponían su autoridad, sino que buscaban el acuerdo del grupo a través del diálogo y la deliberación. A menudo se recurría a consejos de ancianos o miembros influyentes. Liderazgo por mérito. Se elegía a los líderes en función de su experiencia, sabiduría, valentía o habilidades en actividades clave como la caza, la guerra o la negociación. Autoridad temporal. Los líderes no tenían poder permanente ni hereditario. Su influencia solía ser circunstancial y dependía de su capacidad para guiar al grupo en tiempos de necesidad. Rol espiritual y ritual. En muchas sociedades, los chamanes, sacerdotes o ancianos desempeñaban un papel dual como líderes espirituales y consejeros en asuntos políticos o sociales. El liderazgo en estas sociedades era una necesidad funcional más que un medio de acumulación de poder. La influencia de un líder dependía de su capacidad para contribuir al bienestar del grupo, en lugar de su riqueza o linaje. 3. La transición de las sociedades comunales primitivas a estructuras más complejas. Con el tiempo, los cambios en los métodos de subsistencia, el crecimiento poblacional y los avances tecnológicos transformaron las sociedades comunales primitivas. Varios factores clave influyeron en esta transición. Domesticación de plantas y animales. La transición de la caza y la recolección a la agricultura permitió la producción de excedentes de alimentos, lo que posibilitó el crecimiento y la estabilidad de las comunidades. Aparición de la propiedad privada. A medida que los individuos comenzaron a cultivar la tierra y acumular recursos, surgieron desigualdades económicas y las primeras formas de estratificación social. Especialización del trabajo. Con el excedente productivo, algunos individuos pudieron dedicarse a oficios específicos como la alfarería, el tejido o la metalurgia, generando diferenciaciones económicas. Formación de asentamientos permanentes. La aparición de aldeas y ciudades requirió estructuras de gobierno más organizadas,
lo que llevó a la evolución del liderazgo tribal hacia formas de autoridad más centralizadas. Estos cambios marcaron la transformación de las sociedades comunales primitivas en estructuras más jerárquicas, allanando el camino para la aparición de jefaturas y posteriormente de los primeros estados. 4. Ejemplos de liderazgo tribal en sociedades primitivas. Diferentes regiones del mundo ofrecen ejemplos de cómo el liderazgo tribal funcionaba dentro de las sociedades comunales primitivas. Los San del sur de África. Este pueblo de cazadores-recolectores basa su liderazgo en la edad y la experiencia en lugar del poder coercitivo. Los conflictos se resuelven mediante el diálogo y las decisiones se toman en consenso. La Confederación Iroquesa, América del Norte. Esta sociedad indígena desarrolló un sistema de liderazgo basado en consejos, donde representantes de diferentes clanes tomaban decisiones colectivamente. Las mujeres desempeñaban un papel clave en la selección de líderes, demostrando una forma temprana de gobernanza participativa. Las tribus aborígenes de Australia. Estas sociedades operaban con un liderazgo descentralizado, en el cual los ancianos guiaban a la comunidad a través de su sabiduría espiritual y práctica, sin ejercer control directo. Los Nuer de Sudán. Esta sociedad pastoril carecía de autoridad centralizada y se basaba en el liderazgo de clanes. Los ancianos y los guerreros tenían influencia, y los conflictos se resolvían mediante la mediación en lugar de la violencia. Estos ejemplos muestran la diversidad de estructuras de liderazgo temprano que funcionaban principalmente a través del consenso, la sabiduría y la influencia social en lugar de una jerarquía rígida. Las sociedades comunales primitivas establecieron las bases de la organización social humana, enfatizando la propiedad colectiva, la cooperación y la igualdad. El liderazgo tribal temprano surgió como un mecanismo para mantener el orden, resolver disputas y guiar a la comunidad, pero se basaba en el mérito y el consenso en lugar del poder hereditario o coercitivo. A medida que las sociedades crecieron y se volvieron más complejas, las estructuras de liderazgo evolucionaron, dando lugar a la aparición de jefaturas, monarquías y estados. El estudio de estas primeras formas de gobierno proporciona información valiosa sobre los orígenes del poder político, la cohesión social y la organización económica en la historia humana. Comprender las sociedades comunales primitivas y el liderazgo tribal temprano nos ayuda a apreciar el papel fundamental de la cooperación y la responsabilidad compartida en la evolución de la humanidad, al mismo tiempo que destaca las fuerzas sociales que eventualmente condujeron a la estratificación del poder y el desarrollo de sistemas políticos estructurados.